En el universo de Spider-Man, pocos enemigos han dejado una marca tan profunda como el temible Green Goblin. Más que un simple villano, el Duende Verde es una maldición heredada. Todo comenzó con Norman Osborn, el industrial brillante que, tras experimentar con una fórmula experimental, se convirtió en uno de los enemigos más peligrosos de Spider-Man. Pero cuando Norman cayó, el terror no terminó, porque el Duende Verde no era solo un hombre, era un símbolo, una locura. Durante las décadas de 1970 y 1980, ese legado comenzó a expandirse de forma aterradora. Nuevas personas tomarían el traje, la máscara y el planeador, mientras la fórmula Goblin revelaba un precio terrible en poder a cambio de la mente. Esta es la historia del legado del Duende, un periodo oscuro donde el enemigo más personal de Spider-Man dejó de ser un individuo y se convirtió en una pesadilla que podía renacer en cualquiera. Tras la caída del primer Duende Verde, Peter Parker creyó que uno de los capítulos más oscuros de su vida había terminado, pero la sombra de Norman Osborn aún se extendía. El legado que dejó no era solo criminal, era psicológico. El traje, el planeador, las bombas calabaza y sobre todo, la fórmula Goblin, una sustancia que otorgaba fuerza, inteligencia y resistencia sobrehumana. Pero el precio era terrible. La mente comenzaba a romperse lentamente. Quienes se exponían a la fórmula sufrían paranoia, delirios de grandeza y una obsesión destructiva. Era como si el propio espíritu del duende quisiera seguir viviendo, y pronto encontraría a su siguiente huésped. El heredero del Imperio Osborn era Harry Osborn. Durante años, Harry había vivido bajo la sombra de su padre, un padre exigente, manipulador y finalmente un monstruo. Cuando Harry descubrió la verdad sobre Norman, su mente comenzó a fracturarse. La presión emocional, su adicción a las drogas y el peso del apellido Osborn lo empujaron al límite. Entonces encontró algo oculto entre los secretos de su padre, el equipo del Duende Verde, el traje, las armas y la fórmula. Convencido de que Spider-Man había sido responsable de la muerte de Norman, Harry tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se convirtió en el nuevo Green Goblin. Pero su versión del duende no era la de un estratega frío como su padre, era inestable, emocional y profundamente vengativa. Cada enfrentamiento con Spider-Man era una mezcla de rabia, dolor y confusión. Porque Peter Parker no solo era su enemigo, era su amigo. La historia entre Peter Parker y Harry Osborn se convirtió en uno de los conflictos más dolorosos del universo Marvel. Peter sabía que Harry estaba enfermo, sabía que la fórmula Goblin estaba destruyendo su mente, pero también sabía algo peor. Harry conocía su identidad secreta. Las batallas entre ambos eran violentas, pero también trágicas. Peter no luchaba contra un villano cualquiera, estaba luchando contra un amigo al que intentaba salvar. A veces Harry parecía recuperar la cordura, otras veces el duende tomaba completamente el control. Y cada vez que la máscara verde aparecía en el cielo de Nueva York, Spider-Man sabía que estaba enfrentando algo más que un enemigo. Estaba enfrentando un legado de locura. Mientras la historia de Harry avanzaba, algo comenzó a quedar claro. La fórmula Goblin no solo creaba villanos, creaba monstruos mentales. La sustancia alteraba el cerebro humano, amplificando emociones negativas, paranoia, agresión, megalomanía, delirios de poder. Cada usuario terminaba desarrollando una personalidad fragmentada. El duende no era simplemente un alias, era una identidad dominante que emergía con el tiempo. En muchos casos, el portador ya no controlaba al duende. El duende los controlaba a ellos. Este concepto transformó completamente la figura del villano. El Green Goblin dejó de ser solo un criminal, pasó a ser una enfermedad heredada. Durante los años 70 y 80 comenzaron a aparecer imitadores del Duende Verde, personas obsesionadas con el legado de Norman Osborn. Algunos buscaban poder, otros querían venganza, y otros simplemente estaban fascinados por la figura del duende. Entre estos imitadores surgieron diferentes versiones del concepto. Goblin criminales que recreaban el traje, científicos que intentaban replicar la fórmula, mercenarios que utilizaban la tecnología Goblin. Cada nuevo intento demostraba algo inquietante. El mito del Duende Verde se estaba expandiendo. Ya no era necesario ser Norman Osborn. La máscara se había convertido en un símbolo del caos. Para Spider-Man, esto representaba un problema mucho más grande que un solo enemigo, porque ahora debía enfrentar una idea. Cada nuevo duende le recordaba el trauma más grande de su vida, la muerte de Gwen Stacy. El Duende Verde estaba ligado a ese momento, a ese fracaso, a ese dolor que Peter nunca pudo superar completamente. Por eso cada vez que el planeador del duende cruzaba el cielo, Peter sabía
que el pasado estaba regresando. Durante estas décadas, los cómics de Spider-Man transformaron la figura del Duende Verde en algo mucho más profundo. No era solo un villano recurrent, era un legado psicológico. El duende representaba la obsesión, la herencia tóxica, el poder que corrompe y la locura que puede transmitirse. Norman Osborn había creado algo que ni siquiera la muerte podía detener. Un mito criminal que continuaría reapareciendo generación tras generación. Hacia finales de los años 80, la historia de Harry Osborn llegó a uno de sus momentos más dramáticos. La fórmula Goblin había deteriorado gravemente su mente y su cuerpo. Su guerra contra Spider-Man lo había consumido, y el legado de su padre se convirtió en una carga imposible de soportar. Pero incluso cuando parecía que el ciclo del duende podía terminar, algo quedaba claro: mientras existiera la fórmula Goblin, mientras existiera la máscara, siempre existiría la posibilidad de que alguien volviera a convertirse en el Duende Verde. La historia de los villanos de Marvel. Pocos personajes han evolucionado tanto como el Green Goblin. Lo que comenzó con Norman Osborn terminó convirtiéndose en una dinastía de locura, un legado que destruyó familias, que arruinó amistades y que persiguió a Spider-Man durante décadas. Porque el Duende Verde no es solo un enemigo, es una sombra, una que siempre está esperando a la próxima persona lo suficientemente desesperada para ponerse la máscara. Y cuando eso ocurre, el duende vuelve a volar.